Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy, a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Eufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de poniente, será territorio de ustedes. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida, lo mismo que estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué, pues, dio a los escribas del pueblo la orden siguiente: pasen por medio del campamento y den esta orden al pueblo: hagan provisiones, porque dentro de 3 días pasarán ese Jordán, para entrar a poseer la tierra que Yahvé su Dios les da en posesión. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés les habló así: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Yahvé su Dios les ha concedido descanso, dándoles esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y sus rebaños se quedarán en la tierra que les ha dado Moisés aquí en Transjordania. Pero ustedes, todos los guerreros esforzados, pasarán en orden de batalla al frente de sus hermanos y los ayudarán hasta que Yahvé conceda descanso a sus hermanos igual que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé su Dios les da. Entonces volverán al país que les pertenece, el que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. Ellos respondieron a Josué: todo lo que nos has mandado, lo haremos, a donde quiera que nos envíes, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes, se le hará morir. Tú, sé fuerte y valiente. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín 2 espías con esta orden: vayan y exploren el país y la ciudad de Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta, llamada Rahab, y durmieron allí. Se le dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado donde ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Persíganlos aprisa, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontonados en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución camino del Jordán, hacia los vados, y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado, donde ellos, y les dijo: ya sé que Yahvé les ha dado esta tierra, que nos han aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante ustedes, porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de Suf delante de ustedes a su salida de Egipto, y lo que han hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Ag, a quienes consagraron al anatema. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento ante la llegada de ustedes, porque Yahvé, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Júrenme, pues, ahora por Yahvé, ya que los he tratado con bondad, que ustedes también tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una señal segura de que respetarán la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte.
Los hombres le respondieron, muramos nosotros en vez de ustedes, con tal de que no nos denuncien. Cuando Yahvé nos haya entregado la tierra, te trataremos a ti con bondad y lealtad. Ella los descolgó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la pared de la muralla y ella vivía en la misma muralla. Les dijo, vayan hacia la montaña, para que no los encuentren los que los persiguen. Estén escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores, después pueden seguir su camino. Los hombres le respondieron, nosotros cumpliremos ese juramento que nos has exigido con esta condición. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado, y reunirás junto a ti en casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes. Pero la sangre de todos los que estén contigo en casa, caiga sobre nuestras cabezas, si alguien pone su mano sobre ellos. Mas si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Ella respondió, sea según sus palabras. Y los hizo marchar, ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Marcharon ellos y se metieron en el monte. Se quedaron allí 3 días, hasta que regresaron los perseguidores. Estos los habían buscado por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar del monte, pasaron el río y fueron donde Josué, hijo de Nun, a quien contaron todo lo que les había ocurrido. Dijeron a Josué, cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país, todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Josué se levantó de madrugada, partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas. Allí pernoctaron antes de pasar. Al cabo de 3 días, los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden. Cuando vean el arca de la alianza de Yahvé su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, ustedes partirán del sitio donde están e irán tras ella, para que sepan qué camino han de seguir, pues no han pasado nunca hasta ahora por este camino. Pero que haya entre ustedes y el arca una distancia de unos 2000 codos, no se acerquen más. Josué dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de ustedes. Y dijo Josué a los sacerdotes, tomen el arca de la alianza y pasen al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que, lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán, se pararán en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen las palabras de Yahvé su Dios. Y dijo Josué, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que arrojará ciertamente a su llegada al cananeo, al hitita, al jibita, al perisita, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Escojan, pues, 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán que vienen de arriba, quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá, o mar de la Sal, quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé dijo a Josué, escojan ustedes 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y denles esta orden, saquen de aquí, del medio del Jordán, de donde se han detenido los pies de los sacerdotes, 12 piedras, que llevarán con ustedes y depositarán en el lugar donde pasen la noche.
Llamó Josué a los 12 hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: Pasen delante del arca de Yahvé su Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de ustedes cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de ustedes. Cuando el día de mañana sus hijos les pregunten, ¿qué significan esas piedras?, les dirán: es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de Josué, sacaron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus israelitas, como había mandado Yahvé a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y allí están todavía hoy. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué, y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos 40,000 guerreros armados, dispuestos al combate, delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes: salgan del Jordán. Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes, por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal. Y dijo a los israelitas: cuando el día de mañana sus hijos pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras?, se lo explicarán a sus hijos diciendo: a pie enjuto pasó Israel ese Jordán, porque Yahvé su Dios secó delante de ustedes las aguas del Jordán hasta que pasaron, lo mismo que había hecho Yahvé su Dios con el mar de Suf, que secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé, y para que teman siempre a Yahvé su Dios. Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, al poniente, y todos los reyes de los cananeos que vivían hacia el mar, que Yahvé había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, desfalleció su corazón y les faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los israelitas. Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión: toda la población masculina salida de Egipto, la gente apta para la guerra, había muerto en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto, no había sido circuncidado. Porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto, hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto aptos para la guerra. No obedecieron a la voz de Yahvé y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres que nos daría a nosotros, tierra que mana leche y miel. En su lugar puso a sus hijos y estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado por el camino. Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban, en el campamento, hasta que se curaron. Y dijo Yahvé a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso se llamó aquel lugar Gilgal, hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas, desde ese mismo día.
Y el maná cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná, y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. Sucedió que, estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió, no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. Acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Ustedes, todos los hombres de guerra, rodearán la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante del arca las 7 trompetas de cuerno de carnero. El 7º día darán la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando oigan el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo, pasen y den la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas, el arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo, no griten, ni dejen oír sus voces, que no salga ni una palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, griten. Entonces gritarán. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez, luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron, el segundo día, una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día, se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo, lancen el alarido, porque Yahvé les ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que haya en ella, únicamente, Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no vayan a quedarse, llevados de la codicia, con algo de lo que es anatema, porque convertirían en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearían la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran alarido, y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y burros, a filo de espada. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado el país, entren en la casa de la prostituta y hagan salir de ella a esa mujer con todos los suyos, como se lo han jurado. Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos los de su familia y los dejaron fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía.
Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. Pero a Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó. En aquel tiempo Josué pronunció este juramento: Maldito sea delante de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad, de Jericó. Al precio de su primogénito echará su cimiento y al de su Benjamín colocará las puertas. Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Pero los israelitas cometieron un delito en relación con el anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los israelitas. Josué envió de Jericó a Ai, que está, junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, unos hombres, diciéndoles: suban a explorar el país. Los hombres subieron y exploraron Ai. Volvieron donde Josué y le dijeron: que no suba toda la gente, para atacar a Ai basta con que suban 2 o 3 mil hombres. No molestes a toda la gente haciéndolo subir hasta allí, porque ellos son pocos. Subieron a Ai unos 3 mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron fuera de la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué: Señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos empeñado en establecernos al otro lado del Jordán. Perdón, Señor. ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país, se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué: levántate. ¿Por qué estás así rostro en tierra? Israel ha pecado, y también ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema, lo han robado, lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con ustedes, si no hacen desaparecer el anatema de en medio de ustedes. Levántate, purifica al pueblo y diles: purifíquense para mañana, porque así dice Yahvé, el Dios de Israel: el anatema está dentro de ti, Israel. No podrás resistir ante tus enemigos hasta que estirpen el anatema de entre ustedes. Se presentarán, pues, mañana por la mañana, por tribus, la tribu que Yahvé designe por la suerte se presentará por clanes, el clan que Yahvé designe se presentará por familias, y la familia que Yahvé designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en lo del anatema será entregado al fuego con todo lo que le pertenece, por haber violado la alianza de Yahvé y cometido una infamia en Israel. Josué se levantó de mañana, mandó que se acercara a Israel por tribus, y fue designada por la suerte la tribu de Judá. Mandó que se acercaran los clanes de Judá, y fue designado por la suerte el clan de Seraj. Mandó que se acercara el clan de Seraj por familias, y fue designado por la suerte Sabdi. Mandó que se acercara la familia de Sabdi, hombre por hombre, y fue designado por la suerte Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Seraj, de la tribu de Judá. Dijo entonces Josué a Acán: hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y tribútale alabanza, declárame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué: en verdad, yo soy el que ha pecado contra Yahvé, Dios de Israel, esto y esto es lo que he hecho. Vi entre el botín un hermoso manto de Senaar, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, me gustaron y me los guardé. Están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Josué envió emisarios, que fueron corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba escondido en la tienda y la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y se lo llevaron a Josué y a todos los israelitas, y fue depositado delante de Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Seraj,
con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, su toro, su burro y su oveja, su tienda y todo lo suyo, y los hizo subir al valle de Ase. Todo Israel lo acompañaba. Josué dijo: ¿Por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo apedreó, y los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar Valle de Ase hasta el día de hoy. Yahvé dijo entonces a Josué: No tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de armas, levántate y ataca a Ai, pues entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jericó y con su rey. Pero como botín solo tomarán ustedes el botín y el ganado. Pon una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué se levantó con toda la gente de armas para marchar sobre Ai. Escogió Josué 30,000 guerreros valientes y los hizo salir de noche, dándoles esta orden: miren, ustedes van a estar emboscados a espaldas de la ciudad, pero no se alejen mucho de ella, y estén todos alerta. Yo y toda la gente que me acompaña nos acercaremos a la ciudad y, cuando la gente de Ai salga a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque se dirán: huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad. Yahvé, su Dios, la pondrá en sus manos. En cuanto tomen la ciudad la incendiarán. Lo harán según la orden de Yahvé. Miren que se lo mando yo. Los despachó Josué y fueron al lugar de la emboscada, y se apostaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó de mañana Josué, revistó la tropa y subió contra Ai, con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó hasta llegar ante la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos y la ciudad. Tomó unos 5,000 hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Pero el grueso de la tropa acampó al norte de la ciudad, quedando la emboscada al oeste de la ciudad. Josué pasó aquella noche en medio del valle. En cuanto vio esto el rey de Ai, se dieron prisa, se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel en la bajada, frente a la Arabá, sin saber que tenía una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué y todo Israel se hicieron los derrotados y huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos saliendo tras ellos y, al perseguir a Josué, se alejaron de la ciudad. No quedó un solo hombre en Ai, ni en Betel, que no saliera en persecución de Israel. Y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: tiende hacia Ai el sable que tienes en tu mano, porque en tu mano te la entrego. Josué tendió el sable que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, los emboscados surgieron rápidamente de su puesto, corrieron y entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y a toda prisa la incendiaron. Los hombres de Ai volvieron la vista atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo, no tenían posibilidad de escapar ni por un lado ni por otro. El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los perseguidores. Viendo Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que subía de ella una humareda, se volvieron y atacaron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que los hombres de Ai se encontraron rodeados por los israelitas, unos por un lado y otros por otro. Estos los derrotaron hasta que no quedó superviviente ni fugitivo. Pero al rey de Ai lo prendieron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde habían salido en su persecución, y todos ellos cayeron a filo de espada hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ai y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los habitantes de Ai. Josué no retiró la mano que tenía extendida con el sable hasta que consagró al anatema a todos los habitantes de Ai. Israel se repartió solamente el ganado y el botín de dicha ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió para siempre en una ruina, en desolación hasta el día de hoy.
Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol ordenó Josué que bajaran el cadáver del árbol. Lo echaron luego a la entrada de la puerta de la ciudad y apilaron sobre él un gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahvé, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre el holocaustos a Yahvé e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Garizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. En cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la tierra baja, a lo largo de la costa del mar grande hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, perisitas, gibitas y jebuseos, se aliaron como un solo hombre para combatir contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron por su parte a la astucia. Fueron y se proveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus burros y pellejos de vino viejos, rotos y recocidos, sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas. Fueron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, venimos de un país lejano, hagan, pues, alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a aquellos gibitas, a ver si habitan en medio de nosotros. Entonces no podemos hacer alianza con ustedes. Respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Le respondieron, de muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Hesbón y Ag, rey de Basán, que vivía en Astarot. Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra, tomen en sus manos provisiones para el viaje, vayan a su encuentro y díganles, siervos suyos somos, hagan, pues, alianza con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje, el día en que partimos para venir al encuentro de ustedes, mírenlo ahora duro o hecho migajas. Estos pellejos de vino, que eran nuevos cuando los llenamos, se han roto, nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino. Los notables hicieron aprecio de las provisiones de ellos sin haber consultado el oráculo de Yahvé. Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pacto de conservarles la vida, y los príncipes de la comunidad se lo juraron. Sucedió que, al cabo de 3 días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a las ciudades de ellos, que eran Gabaón, Kefirá, Bidot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron, porque los príncipes de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé, Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los príncipes. Todos los príncipes declararon a la comunidad reunida, nosotros lo hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel, no podemos, pues, tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es, déjalos con vida para que no venga sobre nosotros la cólera por el juramento que hemos hecho. Les dijeron también los príncipes. Que vivan, pero que sean leñadores y aguadores para toda la comunidad. Así les dijeron los príncipes. Josué los llamó y les dijo, ¿por qué nos han engañado diciendo, vivimos muy lejos de ustedes, siendo así que habitan en medio de nosotros? Son, pues, unos malditos y nunca dejarán de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios.
Le respondieron a Josué, es que tus siervos se habían enterado de la orden que había dado Yahvé tu Dios a Moisés su siervo, de entregarles todo este país y exterminar a su llegada a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas a su llegada y por eso hemos hecho esto. Ahora, aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Así hizo con ellos, los salvó de la mano de los israelitas, que no los mataron. Aquel día los puso Josué como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy, en el lugar que Yahvé había de elegir. Sucedió, pues, que Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que vivían entre los israelitas. Y se atemorizó mucho con ello, porque Gabaón era una ciudad grande, tanto como cualquier ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Entonces Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, vengan en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Se juntaron y subieron los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, con todas sus tropas, asediaron Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no dejes solos a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Y Yahvé dijo a Josué, no los temas, porque los he puesto en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Yahvé los desbarató ante Israel, el cual les causó una gran derrota en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los fue destrozando hasta Azecá y hasta Maquedá. Y, mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá grandes piedras, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces, el día en que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, habló Josué a Yahvé, en presencia de Israel, y dijo, detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué, han sido descubiertos los 5 reyes, escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió, hagan rodar unas piedras grandes a la boca de la cueva y pongan junto a ella hombres que la guarden. Y ustedes no se queden quietos. Persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, no los dejen entrar en sus ciudades, porque Yahvé su Dios los ha puesto en manos de ustedes. Cuando Josué y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota, hasta acabar con ellos, los supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento, junto a Josué, a Maquedá, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué, abran la boca de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, le sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que lo habían acompañado, acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas de ellos. No tengan miedo, les dijo Josué, ni se acobarden. Sean valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tienen que combatir. Acto seguido, Josué los hirió, les dio muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta la tarde.
A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido, y echaron unas piedras grandes a la boca de la cueva, allí están todavía hoy. El mismo día Josué tomó Maquedá y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey, los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie. Hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Maquedá a Libná y la atacó. Y Yahvé la entregó también, con su rey, en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella, no dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Libná a Laquis, la asedió y atacó. Yahvé entregó Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día, y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Libná. Entonces Orán, el rey de Hueser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar ni un superviviente. Josué, con todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. La sitiaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. Josué subió, con todo Israel, de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo, así como a su rey, y todas sus ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni un superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, así como a todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades, las pasaron a filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y su rey, igual que había hecho con Libná y con su rey. Así conquistó Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué conquistó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Y Josué, con todo Israel, se volvió al campamento de Gilgal. Cuando Yabín, rey de Yase, se enteró, mandó aviso a Jobab, rey de Merón, al rey de Simrón, al rey de Aksab, y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kineret, de la tierra baja y de las alturas del oeste de Dor. El cananeo estaba al oriente y al occidente, el amorreo, el jibita, el pericita y el jebuseo en la montaña, el hitita en las faldas del Hermón, en el país de Mizpá. Partieron, pues, con todas sus tropas, una muchedumbre innumerable como la arena de la orilla del mar y con gran número de caballos y carros. Se juntaron todos estos reyes, llegaron y acamparon juntos hacia las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los haré caer a todos ellos muertos ante Israel, tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con toda su gente de armas, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó en manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot y, por oriente, hasta el valle de Mizpé. Los derrotó hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Por entonces, Josué se volvió y tomó Yase, y mató a su rey a espada. Yase era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser viviente que había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma viva, y Yase fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades de aquellos reyes, y de todos sus reyes, y las pasó a cuchillo. Cumplió en ellos el anatema, según le había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos, con la única excepción de Yase, que fue incendiada por Josué.
El botín de estas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas. Pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. Tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés, éste se lo había ordenado a Josué y éste lo ejecutó, no descuidó una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país, de la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosen, de la tierra baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los gibitas que vivían en Gabaón, de todas se apoderaron por la fuerza. Porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para que fueran así consagradas al anatema sin remisión y para ser exterminadas, como había mandado Yahvé a Moisés. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel, los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó un anaquita en el país de los israelitas, solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés, y se la dio en herencia a Israel según los lotes asignados a cada tribu. Y, acabada la guerra, el país quedó en paz. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón, y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, y, al oriente, la Arabá hasta el mar de Genesaret por una parte y hasta el mar de la Arabá, o mar de la Sal, por otra, camino de Bet Yesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y Ag, rey de Basán, un residuo de los refaítas, que residía en Astarot y en Edrei, y dominaba en la montaña del Hermón y Salca, y en todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Maacatitas, y en la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué y los israelitas, del lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes, en la montaña, en la tierra baja, en la Arabá, en las estribaciones, en el desierto, en el Negev, hititas, amorreos, cananeos, perisitas, gibitas y jebuseos, el rey de Jericó 1, el rey de Ai, que está junto a Betel, 1, el rey de Jerusalén, 1, el rey de Hebrón, 1, el rey de Yarmut, 1, el rey de Laquis, 1, el rey de Eglón, 1, el rey de Hueser, 1, el rey de Debir, 1, el rey de Geder, 1, el rey de Jormá, 1, el rey de Arad, 1, el rey de Libná, 1, el rey de Adulán, 1, el rey de Maquedá, 1, el rey de Betel, 1, el rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1, el rey de Afec, 1, el rey de Sarón, 1, el rey de Merón, 1, el rey de Yase, 1, el rey de Simron Merón, 1, el rey de Aksab, 1, el rey de Tanac, 1, el rey de Megiddo, 1, el rey de Cades, 1, el rey de Yocneán, en el Carmelo, 1, el rey de Dor, en la región de Dor, 1, el rey de Goim, en Galilea, 1, el rey de Tirsa, 1. Total de reyes, 31. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas, desde Sijor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos,
luego el país de los Giblitas con todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente, a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, se la repartirás desde el Jordán hasta el mar grande de occidente, el mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, tal como Moisés, siervo de Yahvé, se la había dado. La tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Mádaba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad y el territorio de los Gesuritas y los Maacatitas con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca, y en el Basán, todo el reino de Ag, que había reinado en Astarot y en Edrei, y era el último residuo de los refaitas. Moisés los había derrotado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron ni a los Gesuritas ni a los Maacatitas, de manera que Gesur y Maacá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte, por clanes. Su territorio iba desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Mádaba, Hesbón con todas las ciudades situadas en el llano, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Yaas, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, y Seret Hasahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisgá, Bet Yesimot, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián, Evi, Requen, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sihón, que habitaban en el país. Al adivino Balaán, hijo de Bie, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad, había dado Moisés una parte, por clanes. Su territorio fue Yaser, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Amispe y Betonín, y desde Mahanaim hasta el territorio de Lodebar, y en el valle, Bet Arán, Bet Nimra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Genesaret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad, por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte, por clanes. Su territorio comprendía, desde Mahanaim, todo el Basán, todas las aldeas de Yair en Basán, 60 ciudades, la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ag en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir, por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví, Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nan, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Porque Moisés había dado ya su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné el Kenisita, le dijo, ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés,
el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida, según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné el kenisita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas. Y, acabada la guerra, el país quedó en paz. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá, por clanes, cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin, hacia el mediodía, hasta Cades, en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur, luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Jezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcá, pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será la frontera de ustedes por el sur. Al oriente, el límite era el mar de la Sal, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua de mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet Yoglá, pasaba al norte de Bet Arabá y subía hasta la peña de Boján, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Ase hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de Ensemes y venía a salir a Enrogel. Subía después por el valle de Ben Hinón, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, a Jerusalén, subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Hinón, al extremo norte del valle de los Refaín. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoaj y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Baalá, o sea, Kiriat Jearim. De Baalá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir y, pasando por la vertiente norte del monte Jearim, o sea que Salón, bajaba a Bet Semes, pasaba a Timna, iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Baalá y salía por Yabnel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar grande, este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá, por clanes. A Caleb, hijo de Jefoné, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué, Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Acsá por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Cnas, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Acsá por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo, ella se apeó del burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom, en el Negev, Cabseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimón, Adadá, Cades, Yasejitnan, Sif, Telen, Bealot, Yasehadatá, Keriyot Jezrón, que es Yase, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Jesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Jin, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá,
Siselac, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Siljín, Ayin y Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja, Estaol, Sorá, Asná, Sanoaj, Enganín, Tapuaj, Enán, Yarmut, Adulán, Socó, Aseká, Saharain, Aditain, Akgederá, Gederotain, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdalgad, Dilán, Mispe, Yocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá, Maquedá, 16 ciudades con sus aldeas. Libná, Eter, Asán, Iftah, Asná, Nesib, Keilá, Asib, Maresá, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas, Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosen, Jolón, Giló, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Tumá, Esan, Yanún, Bet Tapuaj, Afek, Jutá, Kiriat Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Sif, Yutá, Yisreel, Yocdeán, Sanoaj, Accayin, Gibea y Timna. 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bet-Sur, Gude, Maarat, Bet-Anot, Altecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etán, Culón, Tatán, Sors, Karen, Galín, Beter, Manaj, 11 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá, Nisan, la ciudad de la sal y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba, por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó, las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel, siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot, bajaba después al oeste hacia la frontera de los yafletitas, hasta el límite de Bet-Jorón de abajo y hasta Hueser, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Frontera de los hijos de Efraín, por clanes, el límite de su heredad era por el este a Trotarac hasta Bet-Jorón de arriba e iba a salir el límite al mar, con Micmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taanat-Siló, y cruzaba al este de Yanoaj, bajaba de Yanoaj a Atarot y a Naará y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuaj iba el límite hacia occidente por el torrente de Caná y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, por clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín de la herencia de los hijos de Manasés, todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Hueser no fue expulsado, y así continúa en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. A la tribu de Manasés le correspondió una suerte, porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de armas, le tocó Galaad y Basán, y a los otros hijos de Manasés, por clanes, a los hijos de Abieser, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquén, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semidá. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Mahlá, Noá, Yoglá, Milcá y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nan, y ante los príncipes, y dijeron, Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Les dio, pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordania, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era, por el lado de Aser, Micmetat, que está enfrente de Siquén,
de allí iba hacia la derecha, hacia Yazib, en la fuente de Tapuaj. El país de Tapuaj era de Manasés, pero Tapuaj, en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná, al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente, e iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera, lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía, en Isacar y en Aser, Betzán y sus filiales, Gibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanak y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron, ¿por qué no me has asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy porque Yahvé me ha bendecido? Josué respondió, si eres un pueblo tan numeroso sube a los bosques y tala árboles para ti en la región de los pericitas y de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron, la montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Betzán y sus filiales que los de la llanura de Yisreel. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés, eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza, no tendrás solo un lote, sino que tendrás también la montaña, está cubierta de bosques, pero tú la talarás y será tuya esa región. Y expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es muy fuerte. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro, todo el país les estaba sometido. Pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus a las que no se había repartido su heredad. Josué, pues, dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo van a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que les ha dado Yahvé, el Dios de sus padres? Escojan 3 hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto, luego volverán donde mí. Dividirán el territorio en 7 lotes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Ustedes harán una descripción del país distribuyéndolo en 7 lotes, y me la traerán para que se lo sortee aquí, en presencia de Yahvé nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre ustedes, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, han recibido ya, al lado oriental del Jordán, la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país, vayan, recorran el país y descríbanlo, y después vuelvan donde mí, yo les haré el sorteo del territorio aquí delante de Yahvé, en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca, y la describieron ciudad por ciudad, en 7 lotes, en un escrito que llevaron a Josué, al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo, delante de Yahvé, y repartió allí la tierra entre los israelitas, por lotes. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín, por clanes, los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. Su límite, por el lado norte, partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó, hasta alcanzar la montaña hacia el oeste, y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz, por el flanco sur de Luz, o sea Betel, y bajaba a Trotadar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia Gazín y salía cerca de la fuente de las aguas de Neftoaj, luego bajaba hacia el extremo del monte que está frente al valle de Ben-Hinón, al norte del valle de Refaín, bajaba al valle de Hinón por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta en Rogel. Doblaba luego por el norte, salía en Ensemes y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adumín, bajaba a la peña de Boján, hijo de Rubén, pasaba luego hacia la vertiente de Beta Arabá por el norte y bajaba hacia la Arabá.
Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet Yogla al norte, e iba a dar el límite a la lengua septentrional del Mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, por clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por clanes, fueron Jericó, Bet Yogla, Emek Kesis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Amoná, Ofni, Gabá, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Birot, Mispe, Kefirá, Mosa, Requen, Yirpeel, Taralá, Sela Haalef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, por clanes. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, por clanes, su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Les correspondió como heredad, Berseba, Semá, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá. Siselag, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Sarujen, 13 ciudades y sus aldeas. Allín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Además todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramá del Negev. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, por clanes, el límite de su heredad se extendía hasta Sadud, su límite subía al occidente hacia Maralá y tocaba en Dabeset y luego en el torrente que hay frente a Yocneán. De Sadud volvía el límite hacia el este, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hacia Dobrat y subía a Yafía. De allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gat Hefer y por Itacasín, iba hacia Rimón y volvía hacia Neá. El límite volvía por el norte hacia Hanatón e iba a salir al valle de Yiftahel. Además, Catat, Naalal, Simrón, Yidalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar, por clanes. Su territorio se extendía hasta Yisreel y comprendía Kesulot y Sunen, Jafarain, Sión, Anaharat, Daberat, Quisión, Ebes, Remet y Enganín, en Jadá y Bet Pasés. Su límite tocaba en el Tabor, en Sajacín y en Bet Semes, y el límite terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar, por clanes, las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, por clanes. Su territorio comprendía, Helcat, Jalí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad, Misal. Tocaba en el Carmelo por el oeste y en el curso del Libnat, volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet Dagón y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Yiftahel, y Bet Emek y Neiel, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda, con Abdón, Rehob, Jamón y Caná hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josá, e iba a terminar en el mar. Mahaleb, Asib, Aco, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte, a los hijos de Neftalí, por clanes, su límite iba de Helef y de la encina de Sananín y Adamía Nekev y Yabnel hasta la cuna e iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Asnot Tabor y de allí salía a Jucoc, lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran, Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Yase. Cades, Edrei, En Yase, Girón, Migdal-el, Joren, Bet-Anat, Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftalí, por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan, por clanes, tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía, Sorá, Estaol, Ir-Semes. Saalbín, Ayalón, Silatá, Elón, Timná,
Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Azor, Bene-Berak, Gat-Rimón, y hacia el mar, Yeracón con el territorio de enfrente de Jopé. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso, los hijos de Dan subieron a atacar a Lesem, la tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad, se establecieron en ella y a Lesem la llamaron Dan, por el nombre de Dan su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron, pues, de sortear el país con sus fronteras. Y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido, Timnat Serac, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y así se terminó el reparto de la tierra. Yahvé dijo a Josué, di a los israelitas, señalen las ciudades de asilo de las que les hablé por medio de Moisés, a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia, sin querer, y que les sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer, y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad, hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Los israelitas consagraron, Cades en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquén en la montaña de Efraín, Kiriat Arba, o sea Hebrón, en la montaña de Judá. En Transjordania, al oriente de Jericó, habían designado Béser, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que pueda refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia, y no muera a manos del vengador de la sangre, hasta que comparezca ante la comunidad. Se acercaron los cabezas de familia de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus de Israel, cuando estaban en Silo, en tierra de Canaán, y les dijeron, Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde residir, con sus pastos para nuestro ganado. Los israelitas, conforme a la orden de Yahvé, dieron a los levitas, de su heredad, las siguientes ciudades con sus pastos. Se hizo el sorteo para los clanes queatitas, y a los levitas hijos del sacerdote Aarón les tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros hijos de Kit, por clanes, 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por clanes, les tocaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán. A los hijos de Merarí, por clanes, les tocaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas por suertes esas ciudades y sus pastos, como Yahvé había ordenado por boca de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón les dieron las ciudades que se nombran a continuación. Esta fue la parte de los hijos de Aarón, pertenecientes al clan queatita, de los hijos de Leví, porque la primera suerte fue para ellos. Les dieron Kiriat Arba, ciudad del padre de Anac, o sea Hebrón, en la montaña de Judá, con los pastos circundantes. Pero la campiña de esta ciudad con sus aldeas se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefoné. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron, como ciudad de asilo para los homicidas, Hebrón con sus pastos, y además Libná y sus pastos, Yatir con sus pastos, Estemoa con sus pastos, Jolón con sus pastos, Debir con sus pastos, Asán con sus pastos, Yutá con sus pastos, Bet-Semes con sus pastos, 9 ciudades de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Geba y sus pastos, Anatot y sus pastos, Almón y sus pastos, 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón, 13 ciudades con sus pastos.
A los clanes de los hijos de Kit, a los levitas restantes entre los hijos de Kit, les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio, como ciudad de asilo para los homicidas, Siquén con sus pastos, en la montaña de Efraín, y además Hueser con sus pastos, Kibsaim con sus pastos, Bet Jorón con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé con sus pastos, Gibetón con sus pastos, Ayalón con sus pastos, Gat Rimón con sus pastos. 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanac con sus pastos y Gibleán con sus pastos, 2 ciudades. Total, 10 ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los hijos de Kit. A los hijos de Gersón, de los clanes levíticos, les dieron, de la media tribu de Manasés, como ciudad de asilo para los homicidas, Golán en Basán con sus pastos, y Astarot con sus pastos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus pastos, Dobrat con sus pastos, Yarmut con sus pastos, Enganín con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal con sus pastos, Abdón con sus pastos, Helcat con sus pastos, Rehob con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, como ciudad de asilo para los homicidas, Cades en Galilea con sus pastos, Hamot Dor con sus pastos, Racat con sus pastos, 3 ciudades. Total de ciudades de los gersonitas, por clanes, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Merarí, al resto de los levitas, de la tribu de Zabulón. Yocneán con sus pastos, Cartá con sus pastos, Rimón con sus pastos, Naalal con sus pastos, 4 ciudades, al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén, como ciudad de asilo para los homicidas, Béser en el desierto, en el llano, con sus pastos, y además Yaas con sus pastos, Kedemot con sus pastos, Mefaat con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, como ciudad de asilo para los homicidas, Ramot en Galaad, y Mahanaim, Hezbón con sus pastos, Yaser con sus pastos, 4 ciudades. Total de ciudades asignadas por suerte a los hijos de Merarí, por clanes, es decir, al resto de los clanes levíticos, 12 ciudades. Total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas, 48 ciudades con sus pastos. Cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes. Así todas las ciudades mencionadas. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo de Yahvé, y han atendido a mis órdenes siempre que les he mandado algo. No han abandonado a sus hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy, han cumplido la orden que les encomendó Yahvé su Dios. Ahora Yahvé su Dios ha dado a sus hermanos el descanso que les había prometido. Vuélvanse, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de su propiedad, la que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocúpense de guardar el mandato y la ley que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Que amen a Yahvé su Dios, que sigan siempre sus caminos, que guarden sus mandamientos y se mantengan unidos a Él y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán, a la otra media se la dio Josué entre sus hermanos, al lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a sus tiendas, les dio la bendición y les dijo: vuelven a sus tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: miren,
los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar, frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedras del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto los israelitas, se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles la guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel, cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así: esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa infidelidad que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de Yahvé, al construirse un altar, rebelándose hoy contra Yahvé? No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé. Si ustedes hoy se apartan de Yahvé, si hoy se rebelan contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si les parece impura su propiedad, pasen a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé, ni nos arrastren en su rebeldía al construirse un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Seraj, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés y dijeron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel, si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en el holocausto y oblación o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podrían decir sus hijos a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto entre nosotros y ustedes, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán. ¿No tienen ustedes parte con Yahvé? Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y nos hemos dicho: vamos a construir este altar, pero no para holocaustos, ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana sus hijos a los nuestros: ustedes no tienen parte con Yahvé. Nos hemos dicho: si llega a suceder que nos hablen así a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder: miren la forma del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantando, para ofrecer en el holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que lo acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues ustedes no han cometido tan grande infidelidad contra él. Así han salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los príncipes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y gaditas llamaron al altar, porque decían: será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Sucedió, mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor, Josué era ya viejo y de edad avanzada, que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas y les dijo: yo ya soy viejo,
avanzado en edad, y ustedes han visto todo lo que Yahvé, su Dios, ha hecho en atención a ustedes con todos estos pueblos, pues Yahvé su Dios era el que combatía por ustedes. Miren, yo les he dado por suertes, como heredad para sus tribus, esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. Yahvé mismo, su Dios, los arrojará delante de ustedes, los expulsará de delante de ustedes, y ustedes tomarán posesión de su tierra, como se lo ha prometido Yahvé su Dios. Esfuércense mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándose de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándose con esos pueblos que quedan todavía entre ustedes. No mentarán el nombre de sus dioses ni jurarán por ellos, no les darán culto ni se postrarán ante ellos, sino manténganse unidos a Yahvé su Dios, como han hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de la presencia de ustedes a pueblos numerosos y fuertes, y nadie les ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de ustedes perseguía a 1000, porque Yahvé mismo, su Dios, peleaba por ustedes, como se lo había prometido. Tendrán buen cuidado, por su vida, de amar a Yahvé su Dios. Pero si se desvían y se unen a ese resto de naciones que quedan todavía entre ustedes, emparentan con ellas y entran en tratos con ellas, tengan por sabido que Yahvé su Dios no seguirá arrojando de delante de ustedes a esos pueblos, serán para ustedes red, lazo, aguijones en sus costados y pinchos en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta espléndida tierra que les ha dado Yahvé su Dios. Miren que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que, de todas las promesas que Yahvé su Dios había hecho en su favor, no ha fallado ni una sola, todas se les han cumplido. Ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que se les han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé su Dios en su favor, igualmente acarreará Yahvé contra ustedes todas sus amenazas, hasta borrarlos de la espléndida tierra que Yahvé su Dios les ha dado. Si quebrantan la alianza que Yahvé su Dios les dio, si se van a dar culto a otros dioses y se postran ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra ustedes y desaparecerán rápidamente de la espléndida tierra que les ha dado. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Esto dice Yahvé el Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antaño sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego los saqué de allí. Saqué a sus padres de Egipto y ustedes llegaron al mar, los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice con Egipto, luego habitaron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en sus manos, y así pudieron ustedes poseer su tierra, porque yo los exterminé a su llegada. Después se levantó Balac, hijo de Zipe, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaán, hijo de Bie, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaán, y hasta tuvo que bendecirlos, así los salvé yo de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó, pero las gentes de Jericó les hicieron la guerra, igual que los amorreos, los perisitas, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibitas y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes que llegaran, a los 2 reyes de los amorreos, no fue con tu espada ni con tu arco. Les he dado una tierra que no les ha costado fatiga, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan, viñas y olivares que no han plantado y de los que se alimentan. Ahora, pues, teman a Yahvé y sírvanle perfectamente, con fidelidad, apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto y sirvan a Yahvé.
Pero, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien han de servir, o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni sus rebeldías ni sus pecados. Si abandonan a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes, después de haberles hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahvé para servirlo. Respondieron ellos, testigos somos. Entonces, quiten de en medio los dioses del extranjero e inclinen su corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estos acontecimientos, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Timnat Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Yame, padre de Siquén, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibea, ciudad de su hijo Pinjas, que le había sido dada en la montaña de Efraín.